pero como ya se dijo, para nosotros se hace constantemente. Cada domingo nosotros recordamos el sacrificio del Señor Jesús. Todos los domingos lo hacemos, pero en esta ocasión, que es Semana Santa, pues es bueno recordar algunos aspectos de esta semana, y yo quiero hacer énfasis en uno. Normalmente se predica de diferentes maneras la palabra del Señor Jesús, el Evangelio, la pasión de Cristo en estos días. Y se recuerda lo que es llamado las 7 palabras. Pero realmente no son 7 palabras, son las 7 frases últimas que dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y a saber, son las siguientes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue una de las que dijo antes de morir en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue otra frase que le dijo el Señor Jesús a uno de los malhechores que estaba crucificado juntamente con él. Otra frase fue: mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. Esto refiriéndose a María y a Juan, que estaba allí, el discípulo amado, el más joven de los apóstoles. La siguiente frase fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al sentir ese corte o esa separación que por causa del pecado él sintió, la maldad de toda nuestra vida y nuestros hechos, pues él cargó el castigo que nosotros merecíamos, y Dios depositó en él toda su ira por causa de nuestros delitos y pecados, y por eso se sintió desamparado y exhaló y gritó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la quinta frase dijo: tengo sed. Después de esto, recordemos que él estaba en la cruz toda una noche en vela, sufriendo las burlas, los golpes, las bofetadas, habiendo recibido los latigazos, estando herido en sus manos y en la cabeza, la deshidratación que él sentía en ese instante por la pérdida tanto de esa energía durante la noche, la caminata llevando la cruz, la deshidratación que por causa de la pérdida de sangre él sentía, el sentimiento de abandono y el sentimiento de vergüenza. Eso también le desgastó mucho emocionalmente, y por eso dijo: tengo sed. Le acercaron, dice Juan, que estaba como testigo, el apóstol más joven, estaba allí viendo, y cuando gritó esto, un soldado vio un vaso, un recipiente donde tenían vinagre, y ese soldado le acercó el vinagre, y el Señor no lo quiso tomar, y fue cuando él dijo: consumado es. Y consumado es, esa fue una expresión que se dio en la cruz. Y la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 frases las 7 últimas frases que el Señor Jesús dijo mientras estaba vivo, y allí murió. Con esto podríamos cortar y terminar, pero yo quisiera ampliar una de esas frases que a mí ha impactado, se ha apoderado de mí estos días, me ha tomado preso esa frase tan corta, tan pequeña. Es una frase, pero también muy, muy importante. Y quisiera desarrollar en 3 partes la meditación sobre esta frase. Y la ha registrado el apóstol Juan en su evangelio. Juan 19:30. Evangelio de San Juan, por favor. Perdón, es el Juan 19:28, no es el 30, el 28. Hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Recordemos, es Juan el apóstol, el discípulo amado, el más joven, quien escribe estas palabras.
para todo aquel, tanto para judío como para gentil. Él escribe, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este versículo está la frase que quiero tomar, consumado es. Consumado es. Y uno dice, bueno, está Jesús en la cruz del Calvario agonizando, muriendo, sufriendo el dolor físico, pero también sufriendo el dolor espiritual de todos nuestros pecados sobre él. El castigo está sobre él. Dios, él sintió que Dios lo había desamparado y se le ocurre esta expresión, como que esa expresión consumado es, no entraría. Las otras tienen su lógica. Mujer, ahí tu hijo, y al hijo, pues a Juan, ahí tu madre. Está, ¿no? Tengo sed, es normal, es lógico. En alguno de esos aspectos, las frases que está diciendo tienen su lógica, tienen su razón. Pero consumado es para tomar esa frase y meditarla, porque no está dentro de el contexto de esa pasión. Consumado es, como que está fuera. Y Juan, el apóstol, este joven capta esa frase y que yo creo que también a él le impactó y dijo, consumado es, consumado es. ¿Pero qué es consumado? ¿Qué es consumado? Consumado es. Y esto es precioso, cuando uno empieza a pensar y a recordar y ampliar en las Escrituras el significado y buscar el significado de esta frase, consumado es, entonces uno empieza a disfrutar y a enriquecerse con esta preciosa expresión, consumado es. Y en esta mañana yo quiero abarcar esta frase del Señor Jesús, consumado es, en tres aspectos, tres enfoques, tres perspectivas de la palabra consumado es. Una es la perspectiva profética, otra es la perspectiva legal y otra es la perspectiva judicial. Profética, legal, judicial. En estas tres perspectivas quiero enfocarme al ver esta expresión. ¿A qué se refería el Señor Jesús? No son las únicas, hay más perspectivas con respecto al consumado es. Consumado es, preciosa expresión. Juan escribe y usa un modo muy, aparte de enfático, muy específico. Consumado es. Y es una sola palabra. En el español o en castellano tenemos que usar dos. Consumado es. Pero Juan solamente usa una sola expresión. Y esa expresión la usa en un modo. Es el pasado perfecto. Y ese pasado perfecto indica que se realizó una acción en el pasado, pero que permanece en el presente y perdurará en el futuro. Es un enfático hermoso. Esa palabra, y esa palabra se utiliza muy poco, y es Juan quien utiliza esa palabra en estos versículos. 2 veces utiliza. Una cuando, como lo hemos leído, una cuando Jesús ve que ya está todo, dice ahí, viendo que estaba todo cumplido.
o para que se cumpliese las Escrituras. Y abajo dice, consumado es. Tetelestai. Esa es la palabra. Es un pasado. Como cuando nosotros usamos esa palabra para que se entienda el concepto de algo que sucedió en el pasado, continúa en el presente y en el futuro continuará. Esto, si, por ejemplo, se murió hace 2 días Pepito Pérez. Hoy está muerto. Sucedió hace unos días, pero hoy está muerto. Y continuará muerto. Siempre. Esa es la palabra que utiliza Juan. Consumado es. Que fue algo que sucedió en el pasado, su efecto es en el presente y continuará para siempre. Cuando dice Jesús, consumado es eso. Ya sucedió. Tiene su efecto presente y continuará para siempre. Ahora quiero empezar con la perspectiva profética. Y esto es maravilloso. Consumado es. Tiene una perspectiva profética hermosa. La perspectiva profética del consumado es, quiere decir que se profetizó, se anunció en el pasado. Se anunció, ya estaba. Y entonces al pensar consumado es, desde el punto de vista profético, uno dice, ¿en dónde se anuncian profecías que hablan de ese momento en la cruz del Calvario? Para que Jesús dijera, consumado es, se tenía que haber estado refiriendo a las profecías del pasado. Y Juan escribe en el versículo 28, para que se cumplieran las Escrituras, para que se cumplieran las Escrituras. Y entonces esto me hizo recordar en una ocasión, iba en un autobús, estaba jovencito, recién convertido, tendría yo que unos 2 años de converso al Señor Jesús, siendo jovencito, 23, 24 años, no tendría más. Y iba en el autobús y al lado de mí, bueno, yo llevaba mi Biblia y la iba yo leyendo. Y al lado de mí había un hombre, un joven, bueno, mayor que yo, joven, pero mayor que yo, que me dice, al verme leer el libro, me dice, ¿y tú crees eso? ¿Tú crees en ese libro, la Biblia? Le digo, sí. Y dice, ¿por qué crees en la Biblia? Y en ese momento que mi mente estaba trabajando al 1000, no sé si a ustedes les pasa que cuando uno comparte el Evangelio, la mente va a 1000 tratando de recordar pasajes que den respuesta a la necesidad de la persona. Y yo en mi cabeza estaba ahí como efervescente, como como los fuegos artificiales que mente buscando, ¿no? Ni la IA es tan rápida como nuestra mente empieza a predicar el Evangelio. Y entonces encontré, recordé, el Señor me hizo recordar el pasaje de Salmos, el Salmo 22. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 22? Y si no, te lo voy a recordar. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Y luego más adelante dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y le pregunté, ¿sabes a quién se refiere esto? Y dijo, como estábamos hablando del tema, por su lógica dijo, habla de Jesús. Y yo le dije, ¿sabes tú que esto fue escrito por David hace más de 1000 años? Hace más de 1000 años. Y solo en Jesús se cumplió esta profecía. Y tú me preguntas, ¿por qué creo en este libro? Porque sus profecías se cumplen al pie de la letra. Y en Jesús se cumplió, como lo ves,
como lo puedes leer, se cumplió en la cruz del Calvario. Horadaron mis pies y mis manos. ¡Qué evidencia tan contundente! Las profecías nos hablan de la crucifixión del Señor Jesús. Fue escrito hace más de 1000 años por el profeta y rey David, el pastor, aquel hombre que es conforme al corazón de Dios. Se cumplió. Consumado es. Cuando Jesús dijo esa expresión, estaba pensando en todas esas profecías que hablaban de ese momento. Y entonces también lo llevé a otro libro que se llama Isaías. Isaías 53. Lo recordamos muchas veces, ¿o no? Isaías 53. Mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y le pregunté, ¿sabes cuándo escribió esto? ¿Sabes cuándo se escribió? 700 años aproximadamente, 700 años antes de que se cumpliera lo que está escrito de él. ¿Por qué creo en el Señor Jesús? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en esto? Porque las profecías se cumplen. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz y dijo, consumado es, se refería en parte a todas esas profecías que desde Génesis hasta Malaquías hablan de él y de su sacrificio, de su propósito de redención. Consumado es, se refiere a un enfoque profético, a un énfasis de que todo lo que se dijo de él se cumplió en la cruz del Calvario. Consumado es, y a eso se refería también. Qué precioso es. Cuando tú y tu fe, o tú descansas en esta fe, es indudable. Como consecuencia viene la convicción de que alguien en la cruz del Calvario pagó en la cruz por tus pecados y Él solamente te dice, ven, porque Él ha venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y lo que necesitaba el pecador era que se pagara por esos pecados y que se cumplieran esas profecías. Así que toda persona que pone su confianza en Jesús, no en tus buenas obras, no en tu religión, sino aquella palabra que dijo Jesús, consumado es. Esta palabra yo no la he visto en ninguna iglesia. No la he visto. He visto tantos versículos en las iglesias, muchos versículos en las iglesias. Pero esta frase tan importante, consumado es, no está en nuestras iglesias. No está en nuestros cuadernos, no está en nuestros estudios. Y muchos no la tenemos ni siquiera subrayada en nuestra Biblia. No está y es muy importante, muy importante. Es una frase corta, consumado es. Es como la firma. Terminado, finalizado. Es un evento que sucedió en el pasado, que sigue vigente y que para siempre seguirá permanente. Consumado es. Por eso Juan usa la palabra esta, en esta voz. Por eso lo usa así. Pero también este pasaje esta frase tiene otra perspectiva, que es la perspectiva legal. ¿Alguien más me quiere leer ese mismo versículo, por favor? Sí, el 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
consumado es. Esa palabra tetelestai se utilizaba. Esa palabra quiere decir consumado es, terminado, pero también quiere decir, tiene la idea de algo que fue planeado y que se terminó, como un proyecto que se ha planificado y que llega al final y dice concluido, finalizado. Esta es la idea de esta palabra. Ahora, esta palabra se utilizaba en el ámbito contable. Era una palabra que para nosotros utilizamos de otra forma. Tetelestai era cuando se ponía el sello de pagado en una factura, en un recibo de aquel entonces, en un documento, y decía, se pone el sello de Tetelestai, pagado, terminado, concluido. El pago hecho, como nosotros usamos antiguamente, porque ahora ya no se usa la firma electrónica, pero antiguamente las facturas y los recibos tenían el sello de pagado, ¿no? O aquí también, creo que aquí también, ¿no? Se sigue usando en algún lugar, porque yo voy al banco y le dice, mira, mi factura de la electricidad o mi factura del agua, por favor, ponle el sello que tengo que presentar, que está pagado. Pero tengo que pedirlo. Dicen, ya no es necesario, pero yo tengo que presentarlo. Vale. Entonces, así se usaba. Esa palabra se utilizaba para pagado, para pagado. Y en este pasaje se usa esa palabra, ese término es algo que era una expresión de cancelado. No, es que cancelado tiene otra. Saldado. Gracias, saldado. Cuando Jesús está diciendo consumado es, está diciendo saldado. Y como leía, creo que fue Carpi o Juan, leía Primera de Pedro, y eso también es muy bonito, Primera de Pedro 1, 18 y 19, por favor. Si alguien no lo sabe de memoria o si lo sabe de memoria, lo puede decir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Esos son... Sí, el inicio es el que falta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, sino, ni oro ni plata, sino con la sangre. Sabiendo que fuisteis rescatados. Y ahí está otra palabra hermosa, rescatados, rescatados. Y en esa expresión, en aquel entonces significaba o tenía su origen en el mercado. Y ahí en el mercado había una sección que era la sección de los esclavos. Y en esa sección de los esclavos, el hombre libre y rico iba al mercado de los esclavos y veía a todos los esclavos y compraba esclavos. Le decía, pues yo necesito uno para el campo, pues yo necesito uno que me administre, yo necesito una mujer que me cocine, yo necesito una mujer que me haga la limpieza. Y entonces iba al mercado, elegía el suyo y lo compraba. Lo compraba, lo rescataba. Pero aquí llegó un momento en que hubo amos, en ese sentido literal de la palabra, que por su bondad y misericordia pagaba el precio del esclavo, le abría el candado o grilletes y le decía, tienes libertad. Libertad. Mediante el pago de un precio. Consumado es, quiere decir, el precio está saldado. No fue gratis. Tu redención y mi redención no fue gratis. Se pagó un precio y Pedro,
el apóstol está diciendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Ese fue el precio, su vida, su muerte, su persona. Él recibió el castigo que todos merecíamos y dijo, yo pago el precio, lo pago por ti. Cuando Él dice, consumado es, nos está diciendo, tu pecado ha sido perdonado. Tú has sido comprado. Nada ni nadie nos podía comprar. Nada ni nadie. Estuvimos por muchos años esclavos al pecado. Porque dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que está maldiciendo todos los días, cada día, maldición tras maldición, borrachera tras borrachera, mentira tras mentira, odio tras odio, rencor tras rencor, golpe tras golpe, odio, asesinato, adulterio, fornicación, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hechicerías. Y Pablo dice a los Gálatas 5, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú estás practicando alguna de estas cosas, uno de estos pecados que menciona la Biblia, y perdóname, pero el mundo está tratando de suavizar lo que es el pecado. ¿Para qué? Para que lo minimices. Pero el Señor Jesús es enfático. Dios está diciendo qué es lo que es pecado, lo que te acusa delante de Él. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, fornicaciones. Esas acciones, Dios te ama como ser humano, pero lo que no ama es tu pecado. Y por esa razón, por causa del pecado, nosotros no podemos tener libertad, ni podemos salvarnos, ni mucho menos salvar a alguien que lo quisiéramos. Yo quisiera salvar a mis hijos, yo quisiera salvar a mis vecinos, a mis hermanos o a otras personas, pero no puedo, porque yo también he sido pecador y soy pecador. Yo también he tenido que acudir a la cruz de Cristo. Yo he tenido también que pedirle a Jesús que sea mi Redentor y mi Salvador. Yo lo tuve que hacer. No puedo hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti más que el Señor Jesús. Y por eso llama. Y por eso está escrito. Y Él dijo, consumado es. Porque Él es el único que puede pagar y pudo pagar ese precio para poderte salvar. No hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra persona digna que pueda rescatarte. No lo hay. No lo hay. Solo Jesús pagó ese precio en la cruz. Por eso es un acto, una perspectiva legal. Por eso, porque Él fue el único que podía hacerlo y lo hizo. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, la cuenta está saldada. El precio está pagado. El precio de la redención está pagado. Solo hace falta que lo tomen. Y en verdad es que si yo hubiese sabido en aquel entonces, hace 40 años, lo que ahora dice la palabra, yo hubiese caído, rendido la primera vez que se me predicó el Evangelio. Porque esto es glorioso, esto es maravilloso, fortalece mi fe saber que en las Escrituras se profetizó
sobre la muerte en la cruz del Calvario de Jesús. Es maravilloso poder darnos cuenta que es un asunto legal, que solamente una persona podía pagar el precio de mi redención. Y es maravilloso poder tener ese privilegio de decir, yo soy justificado. Yo soy perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Yo soy lavado. El precio de mi redención ya ha sido pagado, ya ha sido saldado. Cuando Jesús dijo, consumado es, se refería a esa muerte, al pago del precio por mi redención y por tu redención. Qué hermoso privilegio tenemos al descansar. Y vaya salvada. Decimos en México, vaya salvada. Porque no hay nadie. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Pero también tiene una perspectiva judicial. Hay una diferencia entre legal y judicial. Legal es todo lo referente a las leyes que tiene un país. Son cosas legales. Pero judicial ya es otra cosa. Ya es un ámbito diferente. Y es la perspectiva judicial como punto número 3 que quiero compartir y que juntos observemos en este pasaje. Voy a pedirles que vayamos a Romanos 5:1. Ese también es muy conocido y famoso, ¿no? A ver, por favor, ayúdenme con ese versículo. Romanos 5:1. ¿Ya están diciéndolo por ahí? A ver, vamos a decirlo. Justificados, pues por la fe tenemos... Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto. Justificados. Justificado quiere decir ser presentado no culpable. Justificado quiere decir ser presentado no culpable. Eso es lo que dice, lo que quiere decir esta palabra. Justificados, pues, por la fe. Por la fe. Aquí hay una condición, por la fe, o una aclaración. Justificados por la fe. Esto es importante. Así que este consumado es, también quiere decir, bueno, también se refiere a la justificación. Consumado es justificación. Ser presentado no culpable. Esto es lo que menciona el texto. Ahora, primero se está hablando de la fe. ¿Qué es la fe? La confianza, el descanso, el confiar en alguien o en algo. Es decir, darle nuestra voluntad, el aceptarlo como verdadero, como cierto, como confiable. Esta palabra de fe abarca tantas cosas, tantos momentos en nuestra vida que podemos, en donde aplicamos la fe, la confianza. Y aquí, por medio de la fe, es importante porque atañe a tu voluntad. Dios no obliga a nadie, no lo obliga. Tiene que decidir de forma personal e individual, descansar, creer y confiar en la obra redentora en la cruz del Calvario. La fe, en donde hace 40 años que escuché el Evangelio, yo le dije a Dios, esto es lo que yo buscaba. Yo tenía un vacío, yo sabía que era pecador, yo había cometido pecados y yo sabía que necesitaba el perdón de Dios. Pero también allí escuché que el perdón de Dios venía por descansar, por confiar en la obra, en la pasión de Cristo, en esa cruz del Calvario donde Él recibió el castigo por mis pecados. Y entonces el Señor abrió mi entendimiento, me hizo comprender que
que yo no podía alcanzar el perdón de Dios porque yo era pecador. Lo que necesitaba era el perdón de Dios. Y entonces se me mostró que Jesús, perfecto, que no cometió pecado alguno, Él estaba ofreciéndose en la cruz. Y yo le dije, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero. Y entonces le dije al Señor, Señor, quiero este perdón tuyo, perdóname. Descanso en ese sacrificio. Creo en ti, entrego mi vida, Señor. Y a la edad de 21 años, le entregué mi vida al Señor Jesús. Confié en Él, le pedí perdón de mis pecados. Y ahora comprendo lo que Jesús estaba diciendo. Consumado es. Consumado es. Eres justificado. Consumado es. Justificado por la fe en Cristo Jesús. Tenemos redención, perdón de pecados y vida eterna. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esperanza de vida eterna con el Padre. Ya está. Consumado es. Consumado es significa que no tienes nada que hacer. Nada que hacer para la redención de tus pecados, para la redención, para la salvación, para el perdón de tus pecados. Nada que hacer, nada, porque Él ya lo hizo todo. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita la fe en Él y es lo que Él quiere, que tengas fe en su sacrificio, en su persona. Eso es lo que Él quiere. No quiere buenas obras, ni promesas, ni caminar grandes distancias por la fe. No quiere que le hagas promesas. No quiere que vayas de rodillas a tal o cual sitio buscando el perdón de los pecados. No quiere eso. Eso no lo dijo Él. Lo que quiere Él es que descanses, creas, confíes en la obra hecha en la cruz. Y entonces Él puede decirte, consumado es. Ya está todo pagado. Consumado es. Esa es la gracia de Dios que nos beneficia. Consumado es. Hay hermanos, hay amigos y hay incluso creyentes que tienen el problema de que no se perdonan a sí mismos. He conocido a algunos creyentes que no se perdonan a sí mismos por todo lo que hicieron en el pasado. Saben que Jesús en la cruz pagó por el pecado que se había cometido, lo saben, pero ellos mismos no se pueden perdonar lo que hicieron. Y viven atormentados y no crecen, es una limitante que tienen. Pero es necesario, querido hermano o querida hermana, que en este momento, si tú tienes ese problema, digas, Señor, yo descanso en esa obra perfecta, no hay más que añadirle. He sido perdonado, he sido justificado, he sido lavado, tengo la esperanza de vida eterna. Así que todos esos pensamientos deben quedarse atrás. Hay hermanos que también viven sus vidas fluctuantes y no han tenido una vida espiritual estable. Me refiero a que han tropezado, que han hecho un paréntesis, que han hecho vacaciones espirituales y viven todavía así, en esa situación de remordimiento. Basta ya. Es el momento de decir, Señor, me acerco a ti, perdóname, lávame, restáurame, levántame de esta situación, quiero andar firme. De ahora en adelante. ¿Por qué? Porque ya está consumado, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, recordemos que las profecías han sido cumplidas, que legalmente el precio ha sido pagado, pero que además, judicialmente, somos declarados justos. Somos declarados justos. Y te voy a poner una ilustración. Es como si al malhechor, al asesino,
o al ladrón lo tomaran preso. Y ahí va con sus vestidos de ladrón, de asesino, todavía manchado con la sangre del delito. Lo toman preso y lo llevan ante el juez. Pero antes de eso, el hijo del juez le quita todas esas vestiduras y le pone unas vestiduras limpias. Y le dice al juez, este es presentado como inocente por lo que yo hice. Querido hermano, el Señor Jesús nos presenta ante el Padre como inocentes, limpios y perdonados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Querido amigo, querida amiga, solo Jesús puede presentarte como inocente y para siempre. Solo Él. En esta mañana te invito a que, si has comprendido estos tres enfoques del consumado es, el profético, el legal y el judicial, puedas acercarte al Señor y le dices, Señor, ya está bien, ya no quiero darte más largas, ya no quiero dejarlo para después, ya lo he comprendido. Y tú le puedas decir hoy, me rindo a ti. Me rindo a tu consumado es. Señor, gracias